Era una ciudad hecha de promesas, de piedras que llevaban grabado el nombre de generaciones enteras, de plegarias que nunca dejaron de subir, ni siquiera cuando el cielo parecía cerrado. Jerusalén no era solo un lugar, era el corazón palpitante de un pueblo entero. Y en el año 70 después de Cristo, ese corazón fue arrancado. La brisa de la mañana traía el eco de los salmos. Los niños corrían por los patios del templo. Los ancianos murmuraban profecías. Los sacerdotes preparaban los sacrificios. La vida seguía, aunque todos sabían que algo estaba por romperse. Porque los romanos estaban cerca. No era la primera vez, pero esta vez venían con hambre. No de conquista, sino de humillación. Querían borrar, querían quemar, querían destruir algo más que muros. Querían quebrar un alma. Y dentro de la ciudad, el pueblo oraba, el pueblo lloraba, el pueblo discutía entre sí. Unos querían resistir, otros querían rendirse, otros simplemente esperaban un milagro. Y en medio del caos, el templo seguía en pie, imponente, sagrado, vivo. Sus columnas eran como brazos alzados. Su interior, un silencio lleno de fuego. Allí aún habitaba algo que el mundo no entendía. Una presencia, una llama, un susurro divino que decía, «Todavía estoy aquí». Pero los días pasaban. El asedio se hacía más cruel. El hambre empezó a devorar más que las espadas. Las madres ya no podían amamantar. Los niños morían sin fuerza siquiera para llorar. Las calles olían a desesperación. Y aún así, el pueblo no abandonaba su fe. Dios no dejará que su templo caiga, decían. Él ha librado a Jerusalén antes. Lo hará otra vez. Pero esta vez, el silencio del cielo fue largo. Tan largo que dolía. Y luego, el fuego. Cuando los romanos rompieron el muro exterior, no hubo grito que los detuviera. No hubo pacto. No hubo compasión. Solo avanzaron, como bestias con armadura, quemando, saqueando, destruyendo. Los soldados entraron al templo, al lugar más sagrado, aquel donde solo el sumo sacerdote podía pisar una vez al año. Ese velo fue roto, esa llama, extinguida. Los rollos de la Torá fueron arrojados al suelo. El oro del altar fue arrancado. Las paredes se agrietaron por el calor. Y el cielo pareció temblar. Era como si Dios mismo hubiera llorado desde las alturas. Como si los ángeles hubieran volteado el rostro. Y tú estabas allí. Lo viste, lo sentiste. Te quedaste sin voz. Te quedaste sin lágrimas. Porque no sabías si llorar por tu ciudad o por ti mismo. ¿Dónde estaba el pacto? ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaban los sueños que tus abuelos te contaban cuando eras niño? Y sin embargo, en medio de las ruinas, algo en tu interior no murió. Porque aunque el templo fue destruido, la fe no ardió con él. La memoria no cayó con sus columnas. El espíritu no fue vencido. Y así, caminaste, entre cadáveres, entre polvo, entre las cenizas de todo lo que amabas. Y llevaste contigo lo único que no pudieron robarte. Tu historia. Jerusalén fue arrasada, pero no olvidada. Fue herida, pero no silenciada. Porque hay una verdad que los imperios no pueden borrar. Los muros pueden caer, pero el alma que se aferra a la luz permanece. Y si estás escuchando esto hoy, es porque esa alma sigue viva, dentro de ti, dentro de cada uno que no se rinde, dentro de cada uno que mira atrás, no para quedarse, sino para aprender. Porque la destrucción del templo no fue solo el final de una era, fue el comienzo de otra, una en la que Dios ya no habitaría en piedra, sino en corazones rotos, en almas dispuestas, en memorias sagradas. Ahora, respóndeme con el alma desnuda. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que amabas se vino abajo? ¿Cuántas veces tus muros interiores fueron saqueados por el miedo, el rechazo, la culpa o la pérdida? ¿Cuántas veces miraste tu vida y pensaste, todo está destruido, no queda nada? Y sin embargo, estás aquí, escuchando, respirando, viviendo, con una llama encendida, aunque sea pequeña. Porque igual que Jerusalén, tú caíste, pero no fuiste vencido. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si alguna vez tus ruinas hablaron más fuerte que tus logros, si alguna vez sentiste que Dios guardó silencio cuando más lo necesitabas, entonces, quiero pedirte algo. No para mí, sino para ti. Haz memoria. Recoge las piedras rotas de tu historia. Mira tu pasado no como una herida, sino como un testimonio. Porque lo que no te mató, te construyó. Lo que fue quemado, fue purificado.
Y lo que perdiste, te enseñó a amar sin poseer. Levanta hoy tu templo interior, no con ladrillos, sino con gratitud, con perdón, con propósito, con esa fe que no depende de templos físicos, sino de una verdad que nadie puede arrancarte, que fuiste hecho para resistir, para recordar, para renacer. Y si conoces a alguien que está en ruinas, muéstrale este mensaje. Hazle saber que su historia no terminó, que su templo puede arder, pero su alma no, que aún entre las cenizas hay vida, hay redención, y hay un Dios que, aunque a veces parece callar, nunca deja de mirar, porque la caída de Jerusalén fue real, dolorosa, inevitable, pero no fue el fin, fue el comienzo de una promesa aún más grande, que Dios no habita en lo que el hombre construye, sino en lo que el alma despierta. Y tú eres prueba de eso, porque los siglos pasaron, pero el dolor no se disipó, siguió latiendo, como un tambor suave bajo la piel de cada generación. Cada vez que un niño judío escuchaba la historia de Jerusalén, algo dentro de él se encendía, una tristeza heredada, una promesa pendiente, una llama que no moría, y no solo para los judíos, sino para todo aquel que ha visto su mundo venirse abajo, todo aquel que ha sentido que su santuario fue profanado por la vida, todo aquel que ha perdido lo más sagrado y ha tenido que seguir caminando, con los pies descalzos, con el corazón en ruinas, con los ojos abiertos, buscando sentido en medio del polvo. Porque la caída de Jerusalén no fue solo una lección de historia, fue una herida que cruzó el alma humana. Nos recordó que lo sagrado puede ser atacado, que lo hermoso puede ser destruido, pero también que lo eterno no puede ser apagado. Y eso es lo que quiero que recuerdes hoy. No estás escuchando esto por casualidad. Algo dentro de ti te trajo aquí. Un eco, un recuerdo, una búsqueda. Porque quizá tú también llevas un templo destruido por dentro. Una parte de ti que fue arrebatada. Una promesa que parecía firme y que se vino abajo en un instante. Quizá fue una traición. Un amor que se fue. Una muerte inesperada. Una pérdida que no supiste cómo sostener. Y desde entonces, caminas como exiliado dentro de tu propia historia. Pero escucha esto. Lo que arde, no siempre muere. Lo que cae, no siempre termina. Y lo que fue derribado, puede volverse cimiento de algo más grande. Porque si el segundo templo fue destruido, entonces ahora, tú eres el templo. Tú eres el lugar donde habita la esperanza. Tú eres el altar donde el fuego no debe apagarse. No necesitas paredes doradas para ser sagrado. No necesitas un edificio para ser tocado por lo eterno. Solo necesitas recordar. Recordar que incluso cuando el cielo guarda silencio, Dios no se ha ido. Que incluso cuando tu historia parece perdida, cada fragmento cuenta. Que incluso cuando todo parece terminado, aún queda una página más. Así que hoy, detente, respira, vuelve a mirar tus ruinas. No las evites, no las odies, no las entierres. Míralas y escucha, porque allí, en ese silencio donde todo cayó, es donde Dios suele hablar más fuerte. Es en las piedras quemadas donde florece lo nuevo. Es en el lamento donde nace la canción. Y si alguna vez te has sentido olvidado, perdido, indigno, alejado de lo sagrado, recuerda esto. Jerusalén cayó, pero no desapareció. Fue dispersada, pero no vencida. Y tú tampoco. Levántate hoy con una decisión nueva. No de reconstruir lo mismo que perdiste, sino de honrarlo, de transformar tu dolor en compasión, tu caída en propósito, tu historia en luz para otros que aún no encuentran el camino. ¿Sabes cuántas almas están ahora mismo, en este momento, llorando en silencio por dentro? ¿Sabes cuántas Jerusalén arden todavía en el interior de hombres y mujeres que nadie ve? ¿Sabes cuántas personas están al borde, pero no lo muestran? Están esperando una palabra, una señal, un testimonio. Y tú puedes serlo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser real. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas no callar lo que viviste. Porque las ruinas que cargas pueden ser el mapa que guía a otros. Tu quebranto puede ser el altar donde alguien más encuentre fe. Así que te lo pido, con todo lo que soy, no dejes que el templo caiga en vano. No dejes que el dolor solo duela. Haz que transforme. Haz que eleve. Haz que hable. Escribe tu historia con dignidad. Abraza tus cicatrices como testigos de lo que sobreviviste. Y cuando llegue la noche, cuando el fuego se apague y el viento sople fuerte, recuerda, tú llevas algo que ni los imperios pueden destruir. Una llama,
Un eco, una verdad. Eres templo viviente. Eres Jerusalén reconstruida. Eres el testimonio de que lo sagrado no muere, solo cambia de forma. Y si alguna vez sentiste que estabas solo en las ruinas, no lo estás. Aquí estamos, los que también lloramos, los que también sobrevivimos, los que también ardimos por dentro. Y seguimos. Si esto tocó tu alma, compártelo. Hazlo llegar a quienes aún no saben que pueden levantarse, a quienes creen que su destrucción fue el final. Tú puedes ser el puente, la palabra, la chispa, porque cuando uno se levanta desde las cenizas, inspira a otros a hacerlo también. Y así, piedra por piedra, testimonio por testimonio, lágrima por lágrima, reconstruimos algo que ya no es de este mundo, sino del alma. Y eso no puede ser destruido jamás. Porque todo lo que ha sido escrito en fuego, no se borra con el tiempo. Permanece, arde en la memoria de quienes aún creen, en la conciencia de quienes escuchan el susurro que no ha sido silenciado. ¿Puedes sentirlo? Allí, en el centro de tu pecho. No es miedo, no es culpa, es llamado. Es esa voz que te recuerda que no estás aquí por accidente, que esta historia también es la tuya, porque cada generación tiene su Jerusalén, algo que amaba y perdió, algo que protegía y fue destruido. Y cada generación debe decidir, quedarse llorando entre las ruinas o convertir esas ruinas en un altar. Tú tienes ese poder, de tomar lo más roto y volverlo sagrado, de tomar lo que fue quemado y usarlo para encender a otros. Mira a tu alrededor. Esta no es solo una historia del pasado, está ocurriendo hoy, en hogares donde la fe se apaga, en corazones donde la esperanza fue sitiada, en mentes que ya no creen que algo sagrado pueda habitar en ellas. Tú puedes ser testimonio viviente de lo contrario. Y si no sabes por dónde empezar, empieza aquí, con un acto sencillo. Recoge tus ruinas. No las niegues, no las escondas. Límpialas con tus lágrimas. Y míralas con respeto, porque allí es donde comenzará tu reconstrucción. Habla con Dios, no con fórmulas, no con miedo. Háblale como quien ha perdido todo, pero aún quiere entender. Dile, si estás ahí, en medio del polvo, si alguna vez habitaste este corazón, hazlo otra vez. No te pido templos, ni muros, ni oro. Solo que vengas, solo que hables, solo que me mires como alguien que aún puede ser restaurado. Y luego, escucha el eco, porque no estás solo. Millones en la historia han hecho esa misma oración. En la oscuridad, en el exilio, en la ruina, y muchos de ellos fueron respondidos no con milagros visibles, sino con una paz inexplicable, una fuerza suave, un fuego que no quema, pero ilumina. Tú también puedes tener eso, pero necesitas abrir tu templo interior, no para esconderte, sino para encenderlo. No esperes a estar listo. Nadie está. No esperes a no tener miedo. Todos lo tenemos. Solo da un paso, un acto, una decisión. Y si lo haces, no solo tú renacerás, otros lo harán contigo, porque cada alma que despierta es una luz en medio del asedio. Y quizá eso es lo que Dios está esperando. No más templos, sino más testigos. No más sacrificios, sino más corazones que digan, aquí estoy, entre mis ruinas, pero dispuesto, quemado, pero no vencido, caído, pero aún creyente. Esa es la fe que reconstruye, la que no necesita catedrales, la que no se basa en fórmulas, sino en verdad. Y si tú estás dispuesto, entonces camina, no huyas, no te detengas, camina entre tus ruinas como quien ha visto el fin, y aún así decide amar. Camina con los brazos abiertos, con la frente en alto, con el alma desnuda, porque la gloria no está en no haber caído, sino en haber amado, incluso en el fuego. Y si alguna vez te preguntaste si Dios te ha olvidado, recuerda esto: Él estuvo contigo cuando todo se derrumbó, y sigue estando ahora, esperando que tú también regreses, no al templo que fue, sino al templo que eres, porque tú eres esa Jerusalén que no puede ser destruida. Mucho después de que las llamas se apagaran, cuando el polvo finalmente se asentó, cuando los gritos se volvieron susurros enterrados bajo capas de siglos, aún podía escucharse el eco. No era un eco de ruina, era uno de retorno. Cada piedra caída del templo hablaba, no con palabras, sino con memoria. Decía, recuérdame, no por lo que fui,
sino por lo que significo, no por el oro que me cubría, sino por la fe que me sostuvo, no por la gloria que mostraba, sino por la presencia que ocultaba. Porque aquel que una vez habitó entre querubines y columnas, ahora habita entre costillas y silencios. Ya no espera incienso, espera entrega, y si has llegado hasta aquí, es porque Él te está llamando. Sí, a ti, el que duda, el que a veces se siente indigno, el que ha perdido templos propios, el que ya no cree que pueda reconstruirse. Pero escucha esto, no eres los escombros, eres la semilla, y todo lo que se quiebra. Prepara el terreno para lo nuevo. Tantas veces pensamos que la destrucción es un castigo, pero a veces es una revelación, un despertar, una sacudida necesaria para que recordemos lo esencial. El templo físico fue destruido, porque había llegado el tiempo de levantar templos vivientes. Y tú, eres uno de ellos. ¿Sientes que has fracasado? ¿Que el tiempo te ha vencido? ¿Que ya es tarde? No lo es. Dios no mide con relojes. No reconstruye con urgencia. Él planta, espera, riega con gracia, y levanta lo que parecía imposible. Tu historia aún tiene capítulos no escritos. Tu alma aún guarda una promesa por cumplirse. Y lo que perdiste no es más fuerte que lo que puedes despertar. Pero necesitas dar un paso hacia ti mismo, hacia lo que enterraste, hacia lo que callaste, porque ahí está tu templo, en lo que evitaste mirar. Cada lágrima no derramada, cada oración no dicha, cada recuerdo silenciado por el miedo. Es allí donde empieza el altar. Y no es fácil. No es fácil volver al lugar donde fuiste herido, donde todo se vino abajo, donde te sentiste abandonado incluso por Dios. Pero te diré algo que pocos entienden. Dios no siempre te saca del fuego. A veces entra contigo. No siempre evita la caída del templo, pero siempre recoge las piedras contigo y te enseña a amar desde las ruinas. Y eso transforma. No te conviertes en testimonio por hablar bonito. Te conviertes en testimonio por haber sangrado y haber seguido caminando, por haber perdido y haber seguido amando, por haber visto tu Jerusalén arder. Y aún así decir, todavía creo. Esa es la fe que sobrevive a los siglos. Esa es la llama que el imperio no pudo apagar. Esa es la razón por la que hoy, tú y yo, aún hablamos de lo que ocurrió hace casi 2000 años. Porque no fue solo historia. Fue una advertencia, un espejo, una promesa. Y ahora, en tu siglo, en tu tiempo, en tu vida, la pregunta se repite. ¿Qué harás con tus ruinas? ¿Las enterrarás con vergüenza? ¿Las negarás con orgullo? ¿O las usarás como testimonio vivo de que Dios aún levanta, aún llama, aún habita en los corazones rotos? Yo no puedo responder por ti, pero sí puedo suplicarte. No te detengas aquí. Haz de tu dolor un altar. Haz de tu caída un canto. Haz de tu historia una luz para los que aún caminan en sombras. Porque, créeme, hay muchos, y tú puedes ser respuesta a sus oraciones. Tú puedes ser la señal que ellos le pidieron al cielo. No lo olvides. La ruina del templo no fue el fin. Fue el inicio de la verdadera fe. Una que no depende de muros, sino de fuego. No de estructuras, sino de corazones abiertos. No de rituales, sino de presencia real, profunda, invencible. Así que levanta tu alma. No con miedo, sino con reverencia. Levántala como quien sabe que todo lo que ha vivido. Sirve, sana, habla. Levántala porque hay un Dios que nunca habitó en perfección, sino en disposición. Y tú ya estás dispuesto.